Bien. ¿Se acuerda cuando vimos atelectasia? Que dentro de la atelectasia podíamos tener esta situación. ¿Ven? En este caso, si bien es un neumotórax, que es la acumulación anormal de aire, ¿no? A su vez, el pulmón se ha colapsado, como ustedes ven ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ha desaparecido la presión negativa que tenía el tórax y que lo mantenía expandido como el pulmón del lado derecho. Entonces, se juntan ambas cosas, el neumotórax y el colapso pulmonar, que sería una atelectasia pulmonar, total en este caso, que sería una atelectasia de tipo pasiva o compresiva por el cambio de presión negativa, que lo tenía expandido al pulmón, como el pulmón derecho, que está expandido, a presión positiva, como le sucede ahora a este pulmón que ha quedado colapsado. Entonces, podemos definir a neumotórax como la acumulación de aire en el espacio pleural, donde normalmente no hay aire. ¿Sí? No hay aire. Por lo tanto, toda presencia de aire en el espacio pleural es un neumotórax. Los neumotórax se clasifican en dos grandes grupos. Espontáneos, que significa que se producen solos, que no intervino una fuerza externa o un daño de la pared torácica para que se produzca el neumotórax. Espontáneos y traumáticos. Los dos grandes grupos. Los espontáneos, que se producen solo, o simplemente cambios en la presión, y los traumáticos. Vamos con los espontáneos. Tenemos a su vez una subdivisión en espontáneo primario, que es aquel que se debe a la ruptura de una bulla subpleural congénita. Una bulla es un espacio aéreo que no tiene nada dentro, no tiene capilares, no tiene absolutamente nada, y obviamente la pared de la bulla, que es muy delgada, que está compuesta por parénquima pulmonar, si esa bulla está cercana a la pleura o pegada, digamos, a la pleura visceral del pulmón, se puede romper, entonces ingresa el aire desde el pulmón al espacio pleural. Desde el pulmón al espacio pleural. Y eso lleva a producir un neumotórax. El neumotórax secundario, espontáneo secundario, se debe ya a bullas u otros tipos de atrapamiento aéreos, ¿sí? Patológicos, con patologías conocidas. Por ejemplo, enfisema, EPOC, que tiene atrapamiento aéreo, absceso pulmonar. El absceso pulmonar puede, porque es muy virulento, la reacción inflamatoria puede ir degradando pulmón hasta llegar a la pleura visceral y de ahí producir la ruptura. Una caverna tuberculosa, que es lo mismo que una bulla enfisematosa, nada más que la caverna tiene una pared un poquito más gruesa. Un cáncer que se ha cavitado y esa cavitación, y esa degradación del tejido que justamente te ha cavitado el tumor puede llegar a degradar y romper la pleura visceral y producirse el neumotórax. También metástasis pulmonares de otros cánceres. Y este es mucho más raro, granuloma eosinófilo, que es muy raro, que se da en una patología conocida como granulomatosis alérgica de Chudez-Straub, ¿sí? Que son gránulos inflamatorios llenos de linfocitos y con alta presencia de eosinófilos. Esos serían los espontáneos, las causas de los neumotórax espontáneos.
¿Y en qué momento se producen? Y se producen, por ejemplo, en un acceso de tos, el paciente tose mucho, entonces eso aumenta la presión dentro del pulmón y puede romper una bulla, un acceso, una caverna. También puede ser que haga un gran esfuerzo, una maniobra de Valsalva, como hablábamos hoy, por ejemplo, soplando la trompeta. Alguien que ejecuta la trompeta o cualquier instrumento de viento, puede ser un saxo también, una tuba. Entonces, cuando eso se genera una presión positiva dentro del pulmón, no en el espacio pleural. Y eso, esa presión puede romper estos que vemos acá, que están acá enlistados, las bullas, los accesos, las cavernas, etc. Entonces, Profe, sí, y las personas que tienen el costumbre de fumar también es más propicia a eso, los tabagistas. eh, no, el fumador que hace enfisema y el enfisema, una bulla enfisematosa, esa sí se puede romper. Ah, bien, bien. ¿Está? Bien. Bueno, los traumáticos es muy fácil. Acá sí o sí interviene una fuerza externa. Entonces ahí se la subclasifica en no iatrogénico, cualquiera de los traumas, accidente de tránsito, de moto, pelea callejera, herida de alma blanca, etcétera, todo lo que se le pueda ocurrir a ustedes, que en este caso va a romper la pleura parietal y va a ingresar presión positiva desde el exterior hacia el espacio pleural. En cambio del otro, era el aire que ingresa a través de la vía aérea, que encuentra rota la pleura visceral y de esa forma ingresa al espacio pleural. Dentro de los traumáticos, entonces, tenemos los no iatrogénicos y los iatrogénicos. Aquellos que se producen en ocasión del acto médico. Por ejemplo, colocación de vía central. Hasta no hace mucho tiempo se usaba mucho la punción de la vena subclavia, está acá abajo de la clavícula, en relación directa con el vértice del pulmón. Entonces, todos los pacientes internados que necesitan una vía central se le hacía una punción subclavia. Entonces tenía alto índice de neumotórax. En cambio ahora se ha tomado a las venas yugulares profundas en el cuello para hacer dicho punción. Entonces ya no tenemos el problema de neumotórax, ¿sí? Podemos tener otro problema, por ejemplo, punzar la arteria carótida. Eso ya es otra cosa, pero no nos vamos a meter ahí. Colocación de asistencia respiratoria mecánica, ARM, o sea, el respirador. El respirador le introduce presión positiva desde afuera al pulmón, si no, ¿cuál sería el chiste? Entonces el respirador le introduce tanto oxígeno, obviamente, como presión. Entonces, si no está bien programado el respirador, puede ocasionar lo que se conoce como barotrauma. ¿Sí? Barotrauma. La toracocentesis, la complicación de la punción pleural, lo que ustedes tienen en el video para ver, que supongo que ya lo han visto, la toracocentesis. La biopsia pulmonar a través de la piel o por vía endoscópica, cualquiera, y la biopsia pleural. ¿Entienden, claro, las causas estas? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora, fíjense ustedes que acá arriba dice traumatismo de tórax abierto o cerrado. Abierto o cerrado. No necesita exactamente que haya una herida de arma blanca. ¿Estamos? Tórax abierto es cuando hay realmente una herida
¿sí? Que abre la pared del tórax y que rompe la pleura parietal. Eso es atórax abierto. Atórax cerrado es cualquier traumatismo intenso que rompe la pleura visceral, ¿sí? Rompe la pleura visceral y de esa forma ingresa el aire. Entonces, el síndrome semiológico de neumotórax, bueno, por supuesto la anamnesis, en el caso que el paciente pueda hablar, hay muchas veces que el colapso es tan importante que el paciente tiene una disnea muy severa y que hay urgente que sacar presión en ese pulmón colocando un tubo de drenaje, ¿no? Todo esto que yo estoy diciendo está en el video, en los videos. 3 videos tienen, ¿eh? 3 videos. En la inspección vamos a ver la dificultad respiratoria que tiene el paciente, la cianosis, ¿sí? Porque acá un cianosis de tipo central, porque tenemos problemas con la hematosis. De pronto hay un pulmón menos que puede hacer intercambio de gases. Sudoración puede haber, porque son cambios autonómicos que siempre aparecen en todas estas situaciones graves. Fases de ansiedad del paciente que tiene una severa disnea. Y fíjense en este detalle a la inspección. Abovedamiento e inmovilidad del lado afectado. Donde entra aire, es como que se agranda ese hemitórax y obviamente no se mueve, y porque no tiene pulmón para expandirse, ¿sí? No se mueve, ¿eh? Entonces, abovedamiento e inmovilidad a la inspección del lado afectado. Palpación, por supuesto, la expansión de base y vértice, ahí no se va a llevar a cabo, entonces está todo disminuido. Vibraciones vocales, nada, porque no hay nada para vibrar, está el pulmón colapsado. Y puede haber dolor localizado en el caso de un traumatismo con fractura costal. Percusión. Obviamente también la excursión de las bases y los vértices disminuida del lado afectado. Y acá va a aparecer, en el único síndrome que aparece, el timpanismo, cuando yo percuto. Que yo percutí, este es un claro pulmonar normal, a ver, no sé si lo perciben. Ahí yo me estoy percutiendo. Acá va a ser ping, ping, como algo, como una campana que le pego. Eso es timpanismo. Timpanismo. A veces hay una mezcla de líquido con aire. Entonces, en ese caso vamos a tener timpanismo por arriba y matidez del líquido por abajo. Por ejemplo, en un hemoneumotórax. Generalmente eso se debe a traumatismo, los hemoneumotórax. Vamos a la auscultación. Obviamente, si no hay pulmón, no hay murmullo vesicular que auscultar. Por ahí se puede percibir un soplo, como ese sonido, como quien sopla el cuello de una botella. A eso se le conoce como soplo anfórico. Soplo anfórico. Y se acuerda cuando vimos derrame, que cuando había líquido, el líquido es un amplificador del sonido, y poníamos las monedas, ahí se percutía una moneda sobre otra, y el otro operador lo auscultaba claramente. En cambio acá, como hay aire, que es un mal conductor, se siente como que están golpeando una caja de cartón. A eso se conoce como signo de Truso. Ya no se hace ese signo, ya no se hace. Y miren, ¿qué es la sucusión hipocrática? Lo movemos al paciente y si hay líquido se va a sentir el glu, 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 glu. No, ya no se hace tampoco, eso es torturarlo al pobre paciente. Bueno, ahí está. Esto que ya lo vimos cuando vimos derrame pleural,
yo pongo una moneda de plano sobre la piel y otra perpendicular o de canto y golpeo. Y este operador acá oculta claramente el tic, tic, tic. En cambio, si hay aire, ahí, neumotórax, ¿sí? Tenemos lo que se conoce como el síndrome de Trousseau, que es un sonido no definido, como si estuviesen golpeando una madera y no algo bien claro, seco y agudo, como golpear dos monedas. Y ahí está la sucusión hipocrática. Pobre paciente, sobre que tiene un neumotórax, va al médico, lo toma así, lo mueve para percibir este glu glu entre el líquido y el aire que se encuentra en esta cavidad. ¿Está? No se hace. Bueno, las formas clínicas puede haber de mínima, que realmente por ahí ni consultan, moderada hasta la severa, que necesita urgente intervención quirúrgica. ¿Sí? Bueno, fíjense acá ustedes, también en este caso del otro pulmón, y en la radiografía de tórax, el aire desplaza el mediastino, desplaza la línea media como la vía aérea hacia el otro hemitórax. Entonces esta zona va a estar inmóvil, abovedada, con desplazamiento de la línea media hacia el otro lado. Existen también una variante de los neumotórax a tórax abierto, que son los valvulados y no valvulados. Por ejemplo, este neumotórax es no valvulado. ¿Por qué? Cuando el paciente inspira, obviamente entra más aire de afuera y colapsa más el pulmón. Pero cuando el paciente expira, al no estar valvulado, el aire, algo sale de aire y algo se expande el pulmón. ¿Sí? O sea que si vas a tener un neumotórax, es preferible tener este tipo de neumotórax, no valvulado. Porque de lo contrario, tenemos esta situación. En esta situación, cuando inspira el paciente, ingresa el aire, pero cuando expira, la misma pleura o los músculos intercostales o etcétera, cierran el orificio y no sale. O sea que cada vez hay más aire acá adentro, más colapso pulmonar, más desplazamiento de la línea media y ya me está comprometiendo la función de este otro pulmón. Esto es una emergencia, realmente una emergencia médica urgente. Hay que sacarle el aire a este pulmón y que en algunas películas hacen la heroica de introducirle un tubito como una lapicera en el segundo espacio intercostal. ¿Por qué en el segundo espacio intercostal? Acá arriba. Porque el aire siempre tiende a irse hacia arriba. En el paciente que está sentado. Y en el paciente que está acostado, justamente tiende a irse hacia la parte anterior del tórax. Entonces, este neumotórax, conocido como valvulado, o también conocido como atención. Tensión, porque cada vez acá hay más acumulación de aire y más compromiso de la respiración. ¿Quedó claro ese punto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Sí, profe. Sí, profe. profe. Perfecto. Bueno, y ahí tenemos la radiografía, porque nosotros semiológicamente vamos a empezar a ocultar, no ocultamos nada, todo un silencio. Percuto, pin, pin, timpanismo. El paciente está redineico. Y bueno, urgente se impone una radiografía de tórax que hay en toda guardia. Y bueno, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos parénquima pulmonar, ¿sí? Desplazamiento de la línea media hacia el pulmón sano, y acá tenemos todo negro, porque está todo lleno de aire, y el pulmón ha quedado reducido a esto.
Eso, ahí. ¿Eh? También se conoce como el muñón, el muñón pulmonar. ¿Sí? Colapso pulmonar total. Entonces, urgente, precisa del tratamiento. Miren este otro caso. Acá no hay tanta desviación de la línea media. El colapso, si bien es importante, porque todo esto es aire, y acá ha quedado reducido el pulmón. Miren lo que ha quedado reducido el pulmón. Este, por supuesto, está expandido. Este parece ser menos grave que la radiografía anterior. Miren este otro. Acá no ha colapsado totalmente el pulmón, pero cómo ha separado las pleuras. ¿Ven? Ahí se ve, inclusive se ve la línea de la pleura. ¿Ven? Ahí se ve la linecita de la pleura. Y acá se ve en ambos casos nivel hídrico. O sea que acá hay líquido, que puede ser sangre o derrame pleural. Entonces, esto sería, si es sangre, un hemoneumotórax. También situación grave. Bueno, miren el desplazamiento que tiene de la línea media hacia el otro lado. Por supuesto, acá la pared del tórax no le va a aflojar al al aire. Entonces, el aire agarra a estos componentes que son los más débiles y los desplaza. Otro colapso pulmonar, todo aire y el pulmón reducido acá. Impresionante los neumotores. Bueno, esta es una tomografía. Miren acá la pleura, como se nota claramente, cómo se ha reducido el volumen pulmonar, y acá tenemos aire y acá tenemos líquido. Entonces esto tranquilamente puede ser un hemoneumotórax. Siguiendo la física, el aire se va hacia arriba y el líquido se va hacia abajo. Y para cerrar el tema, llegamos a las retracciones pleurales, también conocidas como sinequias. ¿Qué son las sinequias o retracciones pleurales? Eso, lesiones residuales de la pleura. Cuando hubo una pleuritis, sobre todo con derrame pleural exudativo, con pus, si no se ha hecho el correcto tratamiento de poner un tubo de drenaje para eliminar toda la pus, bueno, la curación va a ser con cicatrización de las pleuras y se pegan entre sí. Se pegan entre sí las pleuras. Y esas son las adherencias, que depende de dónde haya sido el sitio de mayor cicatrización, se van a producir. Por eso hay adherencias entre el pulmón y la pleura, en forma de bridas, entre los lóbulos, distintos tipos de adherencias. Y la otra es las desviaciones mediastínicas cicatrizales, signo del raquidesnudo, que yo ya se los mostré anteriormente. Entonces, cuando hubo toda una situación de inflamación acá en el espacio pleural, con exudado, entonces estas pleuras luego cicatrizan y se quedan pegadas. Y al quedarse pegadas, no da lugar a que se expanda el pulmón, con lo cual el volumen corriente disminuye considerablemente. Disminuye considerablemente. Entonces es un pulmón casi rígido. Y la única solución es la decorticación quirúrgica. O sea, hay que abrir a cielo abierto el tórax y el cirujano introduce la mano en este espacio y separa las pleuras. Bueno, acá ha quedado una mínima cicatriz, una sinequia, y esta parte del pulmón acá en la base, pulmón derecho, no se expande. Bueno, por ahí a este paciente no le trae mayores síntomas, sí, por supuesto, intolerancia al ejercicio, disnea de esfuerzo, y por ahí se puede bancar hasta cierto punto vivir sin la cirugía.
Pero miren lo que es esto. Toda una cicatrización de todas las pleuras del hemitórax, del pulmón derecho, que inclusive ha tironeado y hasta el corazón lo ha llevado para allá, y esto es lo que se conoce como el signo de la columna o del raquis desnudo. ¿Por qué? Porque no se ve la silueta cardíaca. Y eso era todo, chicos. La verdad que, bueno, pensaba que era más, pero bueno. La otra vez no había tiempo para terminar, ¿no? Les pregunto, ¿han visto los videos? Sí, profe. Los videos que están de punción pleural, de toracotomía evacuadora, esos videos que están en el aula virtual. Sí, Doc. Sí, Bien. profe. Bueno, perfecto, entonces. Bueno, entonces con esto estaríamos completando los síndromes pleurales. Entonces, como nos quedan unos minutos, los escucho si quieren preguntar algo, comentar algo. Con respecto al tema, ¿no? Profe, por ejemplo, la consulta. Sí. Ese, como dice usted, hay unas películas que hacen con la lapicera, a partir en el segundo espacio intercostal, ¿eso queda una lesión después? ¿No se contamina? Obvio, pero teóricamente es una situación, o le hace eso o se muere. Prefiero que se contamine, haga una neumonía, todo, pero que quede vivo. Entonces lo puedo tratar, si no se muere. Claro. Riesgo-beneficio. Claro, riesgo-beneficio. De todas formas, es la verdad muy crítico. Muy ¿Y crítico. cómo se hace cuando tiene sangre, profe, para sacarlo de ahí? No, no. La sangre sí o sí con tubo. Ya es una intervención quirúrgica, es lo que está en el video. A ver, les voy a compartir. Veo que algunos no han visto el video. Veo que algunos no han visto el video. Aunque yo lo tengo el video acá. No voy a entrar a la página. A ver, denme un segundo. Toracotomía evacuadora. Ahí está. Tengo que ahora poner, a ver, qué aplicación uso para ver video. Esto, el subproducto de Windows Media. Ahí está. Entonces ahora les comparto la pantalla. Pero primero, antes de compartir la pantalla, no, voy compartiendo la pantalla y luego tengo que... Seguimos grabando, ¿no? Sí. Y ahora tengo que optimizar para clic de video. Ahí está. Y ahora el video. This is Medical Medicine from the New England Journal of Medicine. ¿Están viendo? Sí, Sí, doctor. profe. Profe, se ve. Bien. Se ve y se escucha. Perfecto. The insertion of a pleural chest tube is often done in a setting where immediate action is required. Lo único que está en inglés. Nonetheless, adherence to sterility, analgesia, sound technique, and safety are always warranted. Indicaciones. The most common indications for chest tube drainage are pneumothorax that is recurrent, persistent, under tension, or bilateral, any patient on positive pressure ventilation, hemothorax, recurrent or symptomatic large pleural effusion, empyema, and chylothorax.
There are relative contraindications, mainly based on hematologic abnormalities, such as bleeding diatheses or coagulopathy. Blood products or coagulation factors may need to be transfused in order to reduce the risk of bleeding during the procedure. The procedure should be explained and consent obtained whenever possible from the patient or next of kin. A chest X-ray should be performed when possible prior to the chest tube insertion. Sterilized and fully prepared chest tube trays are often available in the hospital. The key materials required in addition are a sterile gown, mask, and gloves, sterile drapes or towels, local anesthetics such as 1% lidocaine, chlorhexidine cleaning solution and sterile pieces of gauze, 25 and 21 gauge needles, 10 cc and 20 cc syringes, a scalpel with size 11 blade, which should be on the chest tube tray, at least 4 or 5 dissecting instruments, such as Kelly curved clamps or artery forceps, which should also be found on the chest tube tray, non-absorbable strong sutures of size 1.0 or greater made of silk or nylon, a chest tube of appropriate size, a sterile drainage system, and dressings for the tube after insertion. The chest tube is sized according to its internal diameter. The length of the tube is marked with numbers to indicate distance into the chest wall. Additionally, there are several drainage holes at the distal end. ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí, profe, escucho. Que ahí está señalando, ¿ves? Esos huequitos que tiene el tubo es para que ahí por ahí ingrese el líquido o el aire. Radio-opaque stripe runs along the length of the tube and outlines the most proximal drainage hole. This is used to confirm correct placement of the chest tube in the pleural space on a chest X-ray. Choosing the size of chest tube is based on the indications for the tube. In the case of a large pneumothorax in a clinically stable, spontaneously breathing patient, chest tubes with an internal diameter of 16 to 22 French may be placed. In a patient with a large pneumothorax who is clinically unstable, ahí se ve el pulmón, ¿ven? Ahí se ve la pleura, la línea finita, la pleura visceral. the same rules for chest tube sizes apply. However, if the patient has underlying lung disease, requires mechanical ventilation, or is anticipated to have a large air leak, larger tubes from size 24 to 28 French are recommended. In order to drain a viscous hemothorax or empyema, or to evacuate a pneumothorax in a patient receiving mechanical ventilation, larger diameter tubes sized 28 to 32 French are more often employed. Newer evidence favors the insertion of smaller sized 10 to 14 French catheters, or pigtail drains, for the drainage of pneumothoraces in clinically stable patients, and for malignant pleural effusions. This is done using a Seldinger technique with a guide wire and often with ultrasound guidance. This technique differs from that used for larger chest tubes and will not be discussed further in this video. Once the chest tube tray is open and all the key instruments are identified, occlude the proximal free end of the chest tube with a clamp or forceps. Next, with another clamp or forceps, grasp the distal end of the tube. This will aid in passing the tube through the tract. The patient should be positioned either supine or in the semi-recumbent position. The ipsilateral arm may be maximally abducted to the side of the patient, or, alternatively, positioned behind the patient's head in order to have optimal exposure of the insertion site. The ideal location for the placement of a chest tube is in the triangle of safety, the anatomical region defined by the lateral border of the pectoralis major muscle anteriorly, the mid-axillary line posteriorly, which is also the anterior aspect of the latissimus dorsi, the apex just below the axilla, and the horizontal level of the nipple inferiorly. The nipple line may be an unreliable landmark for female patients due to breast tissue. To help with landmarking, remember that the triangle of safety should approximately lie between the 4th and 5th intercostal space in the anterior axillary line. Start your by localizing the clavicle. Next, count the rib numbers as your fingers traverse down the anterior chest wall.
Once the correct intercostal space is found, move your hand along the space laterally towards the anterior axillary line. The incision will be made here. The chest tube will actually be inserted one interspace above this point. Mark the incision spot with the imprint of the back of a needle or a pen marking. Once precautions are employed, use the chlorhexidine cleaning solution and sterile gauze to create a large sterile field on the patient's skin. Cover the field with sterile drapes so that only the procedure site is exposed. Adequate analgesia is a very important step in this procedure, as chest tube insertions can often be very painful for the patient. The skin, subcutaneous tissues, deeper tissue layers, parietal pleura, and periosteal surface of the rib below the intended insertion site must be generously anesthetized. Using the smallest gauge needle, create a wheel of anesthetic in the skin overlying the landmark spot. Using the larger needle, anesthetize the subcutaneous skin layers through the wheel, aspirating as the needle moves deeper. Anesthetize the periosteum of the rib that lies below the intercostal space where the tube will be inserted. Once the parietal pleura is encountered, a flash of pleural fluid will fill the syringe if a pleural collection is being evacuated. Bueno, miren, ahí ya hizo una punción y está saliéndose el líquido hemorrágico, ¿eh? Además tiene aire, ¿no? Pero bueno, ahí está saliendo líquido hemorrágico. The pneumothorax is being drained, the syringe may only fill with air as the needle enters the pleural space. Withdraw the needle, aspirating along the entire path. Make an incision approximately 1.5 to 2 centimeters in length above and parallel to the anesthetized rib. Introduce the curved dissecting instrument, such as a Kelly clamp, into the incision. Begin dissecting the subcutaneous tissues in order to reach the intercostal muscles. After dissecting through the subcutaneous tissues, stay on top of the rib to guide the blunt dissection. This will create a diagonal path towards the correct intercostal space. When using a larger chest tube of sizes 24 French or greater, use your index finger to explore the tract being created by blunt dissection. This is done to ensure the larger caliber tube will be able to pass through the tract. Once you have dissected through the subcutaneous tissues and deeper intercostal muscle layers, you will encounter the parietal pleura. Push the clamp gently through the parietal pleura. The entry into the pleural space through the parietal pleura is felt as a give or a sudden release of resistance. Alternatively, you may use your finger to penetrate ¿Te through das cuenta que llega la pleura? Porque siento una resistencia. Once the pleural space is entered, use your index finger to ensure the lung is not adherent to the chest wall, which may impede passage of the tube into the pleural space. Mira, Often, pleural fluid will Como trickle viene el out líquido through the solo. tract, further confirming entry into the pleural space. y ahora Pass the introduce el tube tubo. through the incision, unclamp the jaws of the Kelly, and then direct Mira the ahí. tube through the tract slowly, using your finger as a guide. If the tube is meant to evacuate a pneumothorax, aim it apically towards the top of the lung. If the indication is to drain fluid, aim it basally towards the bottom of the lung. Make note of the depth. Bueno, ahí está, ve, dice que si es aire, el tubo hay que ponerlo hacia arriba. En cambio, If si the es tube is líquido, hay meant que to ponerlo para evacuate a acá, para abajo. pneumothorax, aim it apically towards the top Ahí of está, the ¿ven? lung. If the indication is to drain fluid, aim it basally towards the bottom of the lung. Make note of the depth the tube has passed by keeping track of the numerical markings on the side of the tube. Secure the chest tube to the skin using the heavy sutures. Simple interrupted or mattress sutures are often satisfactory to ensure stability of the tube and avoidance of air leaks around the tube. The free ends of the sutures are wrapped around the tube and tied multiple times to secure it in place. Purse string sutures are not recommended as they yield poor cosmetic results and increase the risk of skin necrosis. Once the chest tube has been secured, a petroleum-based gauze dressing should be wrapped around it.
Apply several pieces of sterile gauze around the tube. Secure the site with multiple pressure dressings. A chest X-ray must be done to confirm correct placement. On an X-ray, the radio-opaque stripe is visible with an interruption indicating the position of the proximal hole. This hole must be within the pleural space. Otherwise, it is sitting outside the pleura and not draining effectively. This is an indication to replace the tube altogether. Do not advance the tube into the chest, as this can introduce non-sterile tubing into the chest cavity. Before unclamping the free end of the chest tube, firmly the sterile drainage system. Now unclamp the free end. If pleural fluid is being drained, the fluid level in the drainage system will rise. If a pneumothorax, air bubbles will appear. Do not reclamp the chest tube while there is bubbling. This may lead to recollection of a pneumothorax and may even result in a tension pneumothorax. Most commercially available drainage systems use the 3-bottle model of closed drainage and suction. The most important bottle is the underwater seal, which serves as a one-way valve that allows air and fluid to leave the pleural cavity without the risk of re-entry during inspiration. Esta es una bomba All de available aspiración. pleural systems contain the underwater seal bottle. Bubbling may be seen in this bottle. This will indicate whether there is an ongoing air leak either from the patient or from the system itself. The 2 other bottles that may be present in the drainage system are a collection bottle connected directly to the patient for accumulation of pleural fluid and/or debris, and a suction system that connects to wall suction but regulates the amount of suction actually delivered to the pleural space via a column of sterile water. Suction may be applied if there is a persistent pneumothorax despite the underwater seal, or if a viscous pleural collection is not draining effectively. When evacuating chronic large pleural effusions, the risk of re-expansion pulmonary edema has been well described. A stepwise approach to the drainage of chronic large pleural effusions is recommended, not exceeding 1 to 1.5 liters within a 30-minute period. The pleural drainage system must be kept approximately 40 inches below the patient in order to prevent retrograde flow of air or fluid back into the pleural space. There are complications associated with the insertion of a chest tube. These include bleeding and hemothorax, traumatic perforation of the lung, heart chambers, diaphragm, or intra-abdominal organs, intercostal neuralgia due to trauma of the intercostal neurovascular bundle, intermittent blocking of the tube with clot or debris, subcutaneous emphysema, re-expansion pulmonary edema due to more than 1 to 1.5 liters of fluid drainage in less than 30 minutes, infection of the drain site, and empyema. The timing of chest tube removal depends on the indications for the chest tube. In the case of a pneumothorax, bubbling must have ceased, the patient stabilized clinically, and the lung re-expanded on a chest X-ray as minimal criteria to remove the tube. If suction is being applied to evacuate the pneumothorax, Ven acá el tubo, miren, ahí va el tubo, ¿eh? Hasta ahí está el vértice, ¿eh? Porque este es un neumotórax solamente. Hasta ahí está colocado, ahí se ve las paredes del tubo, ¿eh? most clinicians perform a trial of underwater seal alone in order to ensure there is no further bubbling with the suction turned off. Most physicians will perform a chest X-ray 12 to 24 hours after the last evidence of an air leak prior to removing the tube. The decision to clamp the chest tube to check for a persistent air leak is one that is practitioner dependent, and there is insufficient data to support or refute this practice. If the chest tube was placed to drain pleural fluid, once the drainage volume is less than 200 cc's in a 24-hour period and the fluid is serous, the tube may be removed. If a chest tube was placed for empyema, removal of the tube should be considered only after the patient has stabilized clinically and the drainage criteria are met. If an air leak is persistent or the pleural fluid drainage criteria are not met, a pulmonary specialist or thoracic surgeon should be consulted for more definitive, potentially surgical management. ¿Ves? En la cirugía ya ha Pneumothorax sido risk is abierto. no different after chest tube removal during end inspiration versus end expiration. Once the sutures are removed, instruct and await patient to hold his or her breath either after a full inspiration or full expiration,
or while performing a Valsalva maneuver. Pull the tube at end expiration if a patient is being mechanically ventilated. Ideally, 2 clinicians should be present during tube removal. Once the tube is removed, quickly seal the incision site with a petroleum-based gauze, reinforced with several pieces of regular gauze on top of it. Secure the site with a pressure dressing. Additional sutures may be required to close the incision. A follow-up chest X-ray should be obtained 12 to 24 hours after the tube has been removed. Closely inspect for any suggestion of a new pneumothorax. Caution must be exercised when removing a chest tube from any patient on a mechanical ventilator, especially in those with high oxygen or positive pressure requirements, chronic lung disease, or other risks for recurrent pneumothorax. Experienced physicians should supervise the decision to remove the tube in these cases. The insertion of a chest tube is often done under extremely critical circumstances. However, using the appropriate techniques and sterile precautions will ensure safe and efficient performance. Muy bien. Bueno, por lo menos lo han visto junto conmigo el video. Profe, ¿qué pasa si se pone mal el tubo?